Bien, algo que a nosotros nos deja pensando y mucho, Gaby, con respecto a lo que está sucediendo en nuestro país y cómo ahora la vista empieza a posarse en el destino más cercano que tenemos con la tranquilidad financiera que tiene Uruguay. Vamos a hablar con Diego Cayota, que es periodista uruguayo, está conectado con nosotros. Buen mediodía, Diego, Pablo Vicente, Gabriel Pulvirenti y Belén Martínez, te saludamos de La Voz de la Ciudad. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por atendernos. Bueno, recién estabas escuchando esta presentación y cómo se dispararon las consultas de argentinos para ver cómo está todo por allá en lo que es el rubro inmobiliario. Sí, las consultas se han disparado. El aumento de interés de los argentinos ya había comenzado luego de las PASO allí en Argentina. Y bueno, en los últimos días y en las últimas semanas ha aumentado incluso porque bueno, las medidas que ha anunciado el gobierno uruguayo para atraer extranjeros, obviamente particularmente argentinos de alto poder adquisitivo, como una forma de reactivar algunos sectores como el que ustedes mencionaban, que es el de la construcción. Bien, ideal para todos aquellos que también en Uruguay necesitan alquilar y por ahí falta, ¿no?, activar ese rubro desde los argentinos, el sector mejor ubicado de Argentina, claro. Porque está claro no que todo el mundo puede acceder. Está clarísimo eso también, que no nos vamos a quedar solamente con eso. Acá las cosas no están del todo bien, ya no está de más decirlo, pero que obviamente hay mucha gente que tiene esa posibilidad y el que tal vez está proyectando prefiere hacerlo allá y no acá. Eso es lo que recién hacía referencia, que es triste para nosotros, Diego. Sí, exacto. Y bueno, con ese objetivo de atraer a argentinos, el gobierno uruguayo aprobó una serie de medidas para facilitar la tramitación de la residencia fiscal. La más importante es la que reduce la inversión en patrimonio que se necesita, que a partir del 1 de julio baja a $380.000. Antes era de 1.700.000 dólares. Y a eso se le debe sumar una permanencia en Uruguay de 60 días. Una cosa que es importante, me parece, aclarar es que el aumento de consultas no siempre se traduce en mudanzas reales después, ¿no? Claro. Porque sobre todo porque para obtener la residencia fiscal en Uruguay no implica darse de baja en Argentina, y ese es otro proceso paralelo que también tiene una serie de obstáculos. Diego, te hago dos preguntas. La primera, más apuntada a la ciudadanía. ¿Ven con buenos ojos que haya argentinos que empiecen a mirar con cariño mudarse a Uruguay? Y por otro lado, ¿es realmente mucho más sencillo el régimen tributario uruguayo en comparación al nuestro? Bueno, respecto a la primera pregunta, sí, nosotros somos un país de puertas abiertas y ya luego de la crisis de 2002 en el sector agropecuario se dio mucho, que avanzó mucho gracias a la inversión que provino de Argentina. Entonces, para nosotros atraer capitales extranjeros siempre es positivo. Respecto a la segunda pregunta, bueno, no conozco en detalle el sistema tributario argentino, pero sí tengo entendido que aquí en Uruguay hay menos impuestos y que además las ventajas que da Uruguay para los extranjeros, que es sobre todo esa vacación fiscal, que es de 5 años y que la quieren extender a 10 con un proyecto de ley que mandó el gobierno de Luis Lacalle Pou al Parlamento, genera como esa atracción para que muchos argentinos se muden a Uruguay y que aprovechen también otras ventajas que están más vinculadas a la tranquilidad y la seguridad que puede ofrecer nuestro país en comparación con Argentina. Diego, ¿ha aumentado la cantidad de argentinos que se fueron a vivir a Uruguay en los últimos tiempos? Bueno, en realidad los datos disponibles que existen hoy en día no permiten hablar de que haya habido un gran aumento. Porque la Dirección General Impositiva, por ejemplo, no diferencia entre extranjeros y nacionales a la hora de otorgar la residencia fiscal, y hay uruguayos que tramitan la residencia fiscal para poder trabajar para el exterior. Si uno mira los datos de los últimos años, no hay un gran aumento y además los datos que salen en 2020 en general son por certificados que se otorgan para personas que cumplieron las condiciones durante 2019. Y a esto, sumado a las fronteras cerradas que tenemos ahora con la pandemia, no se ha registrado, o por lo menos los datos todavía no lo reflejan, un boom así de personas argentinas que hayan venido a vivir en Uruguay. Bien, Diego, con respecto a esto que recién decías de las fronteras cerradas de Uruguay, pero se están abriendo las fronteras en Unión Europea y el único país que le abren las puertas precisamente es a ustedes, a Uruguay. Eso habla bien de cómo se estuvieron manejando en los últimos meses. Sí, la verdad que acá la pandemia ha tenido una evolución bastante controlada.
Eso permite que ahora Uruguay pueda empezar a tener viajes con la Unión Europea, que es bastante importante para la reactivación de algunos sectores como las agencias de viaje, el sector turismo, que estaban muy quietas, que ahora comiencen a vender algunos pasajes, por lo menos, hacia Europa. Pero igual, para Uruguay, obviamente, las fronteras más importantes son las de Argentina y Brasil, que por ahora van a seguir cerradas. Bien, sobre todo ya de cara a lo que es la próxima temporada, que desde ya, si podemos resolver esta situación, ya los argentinos tienen siempre el ojo puesto en las playas uruguayas. Y recordemos que en la última temporada habían realizado muchos beneficios para que el cambio sea favorable a los argentinos. Sí, Uruguay suele aprobar distintos tipos de medidas para atraer a los argentinos, que obviamente son el principal objetivo del turismo en Uruguay, porque la cantidad de gente que llega, sobre todo a las costas de Maldonado, particularmente en Punta del Este, es muy grande, y el turismo uruguayo depende mucho de los argentinos. No recuerdo ahora exactamente los números, pero en temporada es más del 60% de los turistas que llegan del exterior son argentinos. Perfecto. Diego, gracias por tu tiempo y por estar con nosotros. Te mandamos un abrazo.